está Burden, Chapra, Nakamura, todos esos son libros de métodos numéricos. Y hay algunos de la serie Young también que pueden llegar a utilizar. Y, pero vamos a tratar que toda la información que ustedes requieran para hacer la práctica por lo menos la tengan disponible. Quieren ahondar, pueden hacerlo. ¿Qué más? Eh, bueno, no sé si le dije, el 80% de la práctica para promocionar, el 60% para regularizar y las asistencias. En la teoría yo les voy a lanzar la encuesta que ustedes van a marcar el presentismo y en la práctica va a ser lo mismo. Lo que sí se va a requerir es el 80% de las asistencias en la práctica para poder seguir cursando la materia. A ver, no sé si me olvido de algo más. ¿Alguno tiene alguna duda? Profe, entonces todas las clases son virtuales, ¿no? Sí, salvo que, o sea, yo no tengo problema que sea virtual o presencial. En realidad está puesto virtual porque a veces vienen de materias anuales que son virtuales o vienen con materias eh, que, que son presenciales. En realidad esta primera instancia, yo dije, bueno, pongamos virtual por las dudas y si prefieren que sea presencial, yo no tengo problema. A mí personalmente me conviene virtual, así que... El resto de los alumnos, no sé. Eh, la primera clase era para que nos pongamos de acuerdo al respecto porque, a ver, yo entiendo que si la próxima clase es virtual, a veces no tienen el tiempo suficiente como para llegar a sus casas y tomar la clase. O al revés, si es presencial, entonces, como no tengo inconveniente que ir a la facultad o dictarla en forma virtual, es que les daba la posibilidad que ustedes opten por la modalidad. La práctica sí, virtual, sí o sí, a fines de que cada uno pueda practicar en la comodidad de su casa, en sus computadoras, porque después el parcial también lo van a tener que llevar. Entonces, está bueno que puedan disponer de todo el material. Bien, ¿alguna otra duda? Disculpe, profe, ¿las clases se van a grabar? Van a tener todo el material, pero no las voy a grabar en las clases. Ya me pasó de grabar y ni siquiera las ven, así que prefiero que, o sea, prefiero la presencialidad o que se hagan el hábito de estar en clases. Profe, dijo que en el parcial hay que llevar computadora. ¿Sí? En caso de que no tengan computadora portátil, lo que le voy a pedir es que me hagan un listadito y me envíen un correo, pongan sus datos personales, nombre de libreta, documento, nombre y apellido, para que previo al parcial yo solicite poder usar alguna sala y que puedan realizar ahí el parcial. Pero eso sí necesito porque si ya me queda reservado el aula. ¿Estamos? Sí, profe, bien. Sí, porque yo tengo computadora de escritorio. Bien, bien, sí, por eso, a ver, ya que estamos en la modalidad virtual, no voy a pretender que se lleve toda la computadora ya a la facultad. Entonces, sí necesito los datos de quienes necesitan utilizar la computadora el día del parcial
Así yo presento mediante nota y ya me queda reservada la sala donde van a hacer el parcial y la cantidad de computadoras disponibles para que tenga el software ya instalado cuando ustedes vayan a rendir. Bien, profe, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra consulta? Profe, Sí. ¿vos clases de consulta? Sí. La semana que viene yo voy a ponerme de área de consulta. Y el profe Daniel Coro seguramente también va a ponerle el horario de consulta. Ustedes le solicitan. Si no, bueno, se va a publicar en el aula. Bueno, gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra duda? Bien. Un segundo. Bien. Nadie tiene más dudas, ¿no? Si nadie tiene dudas, les paso a mostrar un ratito. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, profe. Bien. ¿Para qué le estoy mostrando? De no haber inconvenientes, este sería el cronograma de actividades para la materia, ¿sí? Todos los lunes, como les dije, van a tener la teoría, todos los jueves la práctica. No nos tocan feriados, así que no vamos a tener grandes inconvenientes, pero si llegara a surgir algún motivo por el cual no se dicte, bueno, se harán ajustes. Pero en teoría, fíjense, está planteado que para el 6 de octubre más o menos tengan el primer parcial. Siempre se espera la finalización del práctico de sistemas de ecuaciones lineales. Van a tener más o menos 2 clases para cada práctico, entonces eh, más o menos para esa fecha sería el parcial, el recuperatorio para el 20 aproximadamente. De no surgir inconvenientes, el 30 tendrían el segundo parcial. El recuperatorio estaría más o menos para eh, el 6 de noviembre, pero en el medio se les va a dar un práctico integrador que van a tener que realizar, que ese práctico ustedes lo van a tener que entregar sí o sí al finalizar el cursado. Si ustedes aprueban el segundo parcial y al día siguiente quieren entregar el práctico y defenderlo y ya liberarse de la materia, lo pueden hacer tranquilamente. Si no, bueno, tendrán que ir agotando las instancias, pero eh, más o menos hasta el 17 de noviembre tenemos que terminar todo el dictado. ¿Estamos de acuerdo? Las fechas que les di de los parciales y recuperatorios son fechas tentativas. Por lo tanto, eh, a ver, ¿por qué tentativa? Porque puede suceder algún motivo que no se pueda dictar la clase y que difícilmente suceda porque va a ser virtual.
Entonces, puede llegar a reprogramar la fecha del parcial. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Si no tienen ninguna otra duda, vamos a comenzar con la materia. Bueno, ahí tienen mis datos. Igual en el aula están los datos y el ingeniero Coro seguramente le va a facilitar el suyo después. Bueno, a ver, ¿qué me pueden decir de esto? No está presentando el profe por las dudas de la Ay, pantalla. perdón. Ahora lo hago. ¿Qué me pueden decir de lo que es la computación científica? Una consulta, ¿ustedes tuvieron introducción a la informática o algo parecido? Donde tienen Sí, nociones de en, programación. sí, en primero, el primer cuatrimestre, fundamento de la programación. Exacto. Así que perfecto porque eso lo vamos a usar ahora, ¿sí? Eh, bien, entonces, ¿qué me pueden decir de esta imagen? Que es un conjunto de ciencias, matemática, computación y ciencias de ingeniería, y confluyen en computación científica. O sea, toman partes de cada una y trabajan con eso, digamos. Exacto. Entonces, solo podemos decir que a medida, debido a los avances, los conocimientos científicos, tecnológicos, de aplicaciones de ingeniería, surge lo que se llama computación científica, lo cual tiene tres patas bien marcadas: la matemática, la computación y la ciencia de ingeniería, ¿sí? Y las tres confluyen y dan lugar a lo que es la computación científica. Esa computación científica surge, como ya dijimos, a partir de estos avances y también de la necesidad de poder generar o desarrollar metodologías, de desarrollar herramientas útiles para, para poder dar solución a problemas del ingenio, ¿sí? A distintos tipos de problemas. A ver, me dan un segundo que voy a checar la ventana. Entonces, todos confluyen para generar un espacio donde se desarrollen metodologías y herramientas para dar solución a problemas de tipo ingeniería y científicos, donde se integran esas tres disciplinas y para darle una definición más robusta, podemos decir que la computación científica hace uso de las técnicas de la matemática, pues, métodos numéricos propiamente dichos, que son los que vamos a utilizar durante la materia, y la ciencia de la computación para el desarrollo de metodologías, problemas solución y herramientas robustas con las cuales se puede construir bloques para la solución de los problemas de las ciencias y la ingeniería de complejidad creciente, ¿sí? Ahora, vamos a ver qué son los métodos numéricos. Un método numérico es una serie de pasos, procedimientos que se plantean para obtener una solución aproximada en el problema. Cuando hablamos de métodos numéricos, siempre tenemos una solución aproximada, ¿sí? Para lograr, bueno, este objetivo se utiliza una serie de cálculos que son aritméticos y lógicos. Las ventajas que tienen sobre otros métodos analíticos, por ejemplo, son que es una lista de pasos finitos,
¿sí? Es precisa, que requieren una cierta cantidad, una secuencia de operaciones algebraicas y lógicas, se obtiene una solución aproximada con una muy buena aproximación a la real, todo mediante métodos numéricos. ¿Sí? Yo les comenté los distintos métodos numéricos que vamos a ver durante el cuatrimestre. Entonces, decimos que los métodos numéricos son utilizados en la ingeniería para facilitar la resolución de problemas que analíticamente pueden llevar una gran cantidad de pasos. Eso lleva aparejado la reducción de tiempo. Eh, bueno, estos métodos permiten resolver operaciones matemáticas complejas mediante el uso de programa informático, que ya les comenté, vamos a utilizar Scilab. Y las grandes razones por las que se utilizan es para resolver problemas muy complejos, donde es muy difícil encontrar una solución analítica, eh, con una muy buena exactitud, ¿sí? Y resolver problemas con gran cantidad de cálculos que haría casi imposible su resolución manual. Ustedes a lo largo de la cursada van a ver que son métodos bastante simples, pero cuando comparen cuando trabajen con datos exactos, van a ver que no es mucha la diferencia que existe entre este valor aproximado y el real. Por lo tanto, son considerados para uso intensivo en determinados aspectos, sobre todo porque nos da una muy buena aproximación, ¿sí? En muy pocos pasos, comparado si lo tendría que hacer en forma analítica. Bien, ¿qué me pueden decir de errores? Porque ustedes ya lo vieron a eso. ¿Qué es un error? ¿Qué es un error? ¿Qué tipo de errores conoce? ¿Me escucha, profe? Sí. Em, yo lo entiendo como un margen. Por ejemplo, a veces se dice el resultado tiene un error del 5%, entonces puede ser 5% arriba o 5% abajo. Ujú. Bien, ¿alguien más? ¿Y qué tipo de errores conocen? Profe, ¿sería errores en general o errores puntualmente dentro de lo que sería la programación? A ver, yo le estoy diciendo, ¿qué es un error? Un error, estamos hablando en el marco de la materia, ¿sí? No creo que Claro, sería un porque, valor absoluto. ¿Qué otro tipo de errores? Si yo le digo, bueno, un error en compilación, ese también es un error, ¿sí? Puede ser un error lógico, pero acá en matemática, ¿qué tipos de errores conoce? Errores aritméticos. Ujú. Ustedes cuando empezaron a estudiar, o sea, en la secundaria, en la primaria, hablaban de dos tipos de errores. Un error, vamos a seguir, y ahí ya va a salir solo. Tenemos errores aproximados, error relativo, error por redondeo de cifras significativas. Acá le vamos a dar importancia a esto, porque van a ver que a veces trabajar con
con una o dos cifras capaz que nos complica bastante en la aproximación, en tener una aproximación buena. Error de truncamiento, los errores en la computadora, existen otros tipos de errores. Entonces, nosotros decíamos que los métodos numéricos nos permiten obtener una aproximación a la solución analítica, ¿sí? A todos esos problemas que analíticamente serían difíciles de resolver o que requieren gran cantidad de cálculos o de pasos. Los métodos numéricos van a ver que con una serie de pasos simples pueden obtener una muy buena aproximación. Al ser una aproximación, existe una diferencia o un error con los métodos, con un valor real, por ejemplo, en el resultado. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, los métodos numéricos son una aproximación. Y al ser una aproximación, era lo que usted decía, puedo tener un más menos, un 5%, un 1%, un 0,01%, ¿sí? Puede existir una diferencia y eso es un error. Indicar cuál es un error apreciable, vamos a ver que no es lo mismo cometer un error, no sé, en el cálculo de un puente, de los materiales de un puente, porque se puede venir abajo que, no sé, cortar una hoja y que sea un error de 1 milímetro. O sea, no es lo mismo, ¿sí? Sí, siempre buscamos que sea lo más justo posible, por eso entra a jugar mucho también las cifras significativas, porque a veces, le digo por experiencia, siempre creen que con 2 cifras significativas es suficiente cuando trabajan con decimales, y a veces cambiar de 2 a 5 o 6, nosotros trabajamos generalmente con 5 cifras significativas, porque decimos que el error que se cometa va a ser muy chiquitito, pero cuando toman, por ejemplo, una o dos cifras significativas, el error es muy grande, puede variar un montón en el resultado, en la cantidad de iteraciones que necesita, es un montón. Entonces, cuando trabajen, vamos a trabajar con por lo menos 5 cifras significativas. Tomando ahora los errores comunes, los más comunes en realidad tenemos los de redondeo y de truncamiento, donde el redondeo, dice una computadora, solo presenta cantidades con números finitos de dígitos. Si ustedes redondean, ¿cómo se hace redondeo? Según hasta la cantidad de cifras significativas que van a tomar, tienen en cuenta el valor siguiente. Si ese valor es mayor a 5, incrementa 1 a la última cifra significativa, y si no, no queda tal como está ese valor. Y el error por truncamiento, lo que hace, le dicen, voy a trabajar con 5 cifras, cuenta 1, 2, 3, 4, 5, y ahí corta el número, la parte decimal. Entonces, dice el error de truncamiento, diferencia entre una representación matemática de un problema y su aproximación obtenida por un método numérico. Existen otros tipos de error, que pueden ser error de formulación, me equivoqué de planteo de método, me equivoqué en el planteo de cómo lo estoy desarrollando, puedo equivocarme en el modelo aplicado, y de incertidumbre en la obtención de datos, ¿sí? No sé qué tan confiable es mi fuente de donde yo estoy tomando los datos. Entonces, a raíz de eso, surgen dos conceptos interesantes, uno es la exactitud y otro la precisión. No son lo mismo.
esto lo tienen que tener bien en cuenta porque son preguntas de parcial. Las que yo digo tengan en cuenta es porque son preguntas de parcial, de recuperatorio y de final. La exactitud me dice, ¿qué tan cercano está el valor calculado, o sea, el que yo estoy obteniendo, con el valor verdadero medido? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia que existe entre uno y el otro? Entonces yo voy a saber si es qué tan cercano está un valor del otro. Y la precisión se refiere a tan cercanos están unos de otros diversos valores calculados o medidos. ¿Se entiende la diferencia? ¿Podría explicar de vuelta, profe? Sí. Sí, profe, más o menos no. A ver, no sé qué hice, borré sin querer tenía un dibujito para que lo vean. A ver, espera un segundo, capaz que lo tenga en otra. Mm, Porque a veces con el dibujito es más simple interpretarlo. Acá yo les puse lo que era exactitud y precisión, ¿sí? Cuando hablamos preciso, decimos qué tan cerca, ¿sí?, está el valor que yo calculé respecto a un valor medido. Ven. Entonces yo voy a analizar, a ver, esperen, no les quiero confundir, ¿sí? Porque ahí ya me estoy mezclando con otro. Dame un segundo. Profe, solo por las dudas, el valor más cercano siempre será el exacto, mientras que el otro que están, bueno, también cerca son precisos. Eh, ahora lo vemos. Quería mostrarles un dibujito, bueno, no les quería mezclar con el otro. Igual le voy a cambiar en la filmina, pero acá. Vamos a ver. Acá dice ni exactitud ni precisión, precisión sin exactitud, exactitud sin precisión, precisión y exactitud. Hay dos diferencias. Uno, la exactitud va a ser, supónganse, yo tengo, exactamente, a ver, resulta que yo medí este valor, yo tengo medido este valor, ¿sí? Y ese es mi valor medido realmente. Y resulta que yo calculé este valor, ¿sí? Entonces, ¿qué tan exacto, qué tan cerca está este valor de este valor que es medido, un valor verdadero, un valor real?
qué tan cercano está este punto con respecto al que debería haber calculado. Ustedes me dirán, está cerca, o sea, es exacto, puede estar acá, puede estar justo, calcular bien y estar ahí, ¿sí? Es qué tan cercano está al valor real. Y el otro, la precisión, dice qué tan cercanos están unos de otros diversos valores calculados o medidos. Ustedes pueden tener varios valores calculados que pueden estar, realmente es como si ustedes hubiesen tirado el arco, ¿sí? Con flechas, y da la casualidad que pueden tener muchos puntitos cerquitas, uno al lado del otro, o sea, y van a medir, dice, qué tan cercanos están esos puntos, diferentes puntos de valores calculados o medidos. Igual lo vamos a ver, lo analizamos ahí enseguida en el dibujito, ¿sí? El otros dos conceptos que van a estar, eso sería precisión. Es lo opuesto, la inexactitud, y esto es imprecisión o incertidumbre. ¿Sí? Ahora vamos a ponerle con incertidumbre. Bueno, la inexactitud o sesgo se define como la desviación del valor verdadero, ¿sí? Y la imprecisión o incertidumbre, esa es la magnitud de la dispersión de los resultados. Ahora, ¿qué es lo que se espera? ¿Qué espero yo de un método numérico? Es que sea exacto, con el menor sesgo posible y preciso, es decir, que sea lo menor, con la menor incertidumbre posible. Entonces, si ahora nosotros vamos a analizar el grafiquito, fíjense en acá, dice, este es mi valor que tendría que haber llegado, y decíamos, no acertó porque no está cerca, o sea, no es ni exacto ni preciso. Ninguno llegó a tocar el punto. Aquí, ¿sí? No es exacto, ninguno tocó el blanco, pero hay precisión porque hay la distancia o la diferencia entre los valores que están medidos, que están acá, están bastante cerquita. Tenemos precisión, pero no son exactos. Acá en este punto, dio en el blanco, pero no tenemos precisión porque la cantidad de puntos que se están midiendo o evaluando están bastante dispersos, ¿sí? Entonces, ¿tenemos exactitud? Sí, llegamos al blanco, tenemos valores que están cerca, pero todos los valores restantes están dispersos. Y acá, en este punto, todos confluyen al centro, tenemos precisión y exactitud. Entonces, lo que esperamos de los valores de los distintos métodos numéricos es que sean precisos, exactos, con el menor sesgo posible, ¿sí? ¿Está más claro? Esas definiciones no se las tienen que olvidar, ¿sí? Que sean precisos, o sea, definiciones de precisión, incertidumbre, exactitud, y me falta una, precisión, exactitud, incertidumbre y sesgo, son las que no se pueden olvidar porque las van a trabajar.
Bien. Ahora, vamos a ver un poquito lo que es error aproximado y relativo. Igual ustedes ya lo vienen trabajando, porque ya lo vieron en análisis, lo vieron en otras materias. Bueno, el valor verdadero es el valor obtenido en una aproximación. Es muy molesto el ruido después. El valor verdadero obtenido en una aproximación se define como valor verdadero va a ser igual al valor aproximado más el error que se cometa. ¿Sí? Entonces, podemos decir que el error va a estar dado por el valor verdadero menos el valor aproximado. El error relativo es necesario normalizar el error respecto al valor verdadero, ¿sí? El cual también lo podemos aplicar y obtener como un valor porcentual. ¿Sí? Entonces el error relativo va a estar dado por el valor verdadero dividido el valor verdadero. Y si hablamos de un error relativo porcentual, tenemos que decir que va a estar dado por el error verdadero dividido el valor verdadero por 100%. O sea, este último se lo conoce como error relativo porcentual. Ustedes cuando trabajen con diferentes métodos numéricos se les va a dar la formulita con la que van a tener que calcular los distintos, el error. Nosotros trabajamos con una formulita ya para tener una mejor aproximación basándonos en el valor actual menos el valor anterior dividido el valor actual, y lo podemos hacer con porcentuales también. Entonces, un ejemplo sería, si se quiere medir el voltaje en una fuente de alimentación, se obtiene un valor de 123,4 volts. Si se sabe que el valor verdadero es de 125, se tiene que el error verdadero va a estar dado por el valor verdadero menos el valor obtenido en la medición, y eso nos da que tiene un error relativo de 1,6. Que si lo llevo a obtener un error relativo porcentual, tenemos el error obtenido dividido el error real por 100, y nos dice que el error relativo porcentual es de 1,28%. ¿Escuchan bien? Porque Sí se Sí, se te entiende, escucha, por lo menos. profe. Sí, se bien, escucha. bien, me preocupo porque justo hay mucho ruido afuera. Bien, entonces, vamos a definir entonces que el error aproximado surge, ya que es muy difícil, imposible conocer valores verdaderos, que algunos métodos utilizan un método iterativo para calcularlo, donde se considera la aproximación anterior, y esto se va a repetir varias veces esperando que se mejore que ese error vaya siendo cada vez más chiquito, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos el error aproximado? Tenemos que entonces el error aproximado va a estar dado por el error aproximado sobre el valor aproximado. Al no tener valores verdaderos, vamos a utilizar métodos iterativos para calcularlo, que es lo que yo les decía hace rato. Lo vamos a hacer la aproximación actual menos la aproximación anterior sobre la aproximación actual por el 100%. Y con esto vamos a ir refinando el error aproximado, ¿sí? O sea que mínimamente necesitamos 2 iteraciones como para poder calcular esto y obtener un error lo más aproximado posible. Ahora, tenemos la evaluación del error aproximado, es decir, lo que importa del error absoluto es su magnitud. Se compara con el error
que se espera según la cantidad de cifras significativas. Entonces decimos que el valor absoluto del error aproximado tiene que ser menor a un umbral que se plantea, ¿sí? Donde se establece con anticipación cuántas cifras significativas se van a tener, cuál es el umbral del error tolerable. Para determinar ese umbral se consideran cifras significativas, pero se estima que para un resultado correcto de n cifras significativas se utiliza esta formulita, que tenemos que ese umbral del error es igual a 0,5 por 10 a la 2 menos n. ¿Sí? Generalmente nosotros en un parcial, en un práctico, en todo le vamos a decir que el error, lo voy a poner en formulita, normalmente nosotros le vamos a indicar que por ejemplo, que el error sea menor. No puedo encontrarla. Decimos, el error tolerable tiene que ser menor, pónganse, que el 0,00, menor a, supónganse, 10 a la menos 5, a la menos 3, a la menos 7. Me plantean, nosotros le vamos a indicar cuando, salvo que sea justamente exacta y bueno, y se llegue. Pero si no, le vamos a indicar cuál va a ser el error tolerable solicitado. Si no, lo podrían establecer de esta forma. Bueno, ahora decíamos que hablábamos hace ratito un poquito de cifras significativas y ¿para qué se utilizan una determinada cantidad de cifras significativas? Para poder formalizar de alguna forma cuán confiable es el valor numérico obtenido, ¿sí? Entonces, las cifras significativas de números son aquellas que se pueden usar de manera confiable. O sea, si yo cometo un error del 0,00001, es bastante chiquito, ¿sí? Podemos decir, bueno, se tolera un error de esa magnitud. Es el número de dígitos que se conocen más uno estimado. El dígito estimado se da por el valor de la mitad de la escala menor de la división de instrumento. ¿Cuál es la importancia de las cifras significativas? De los métodos numéricos se deben desarrollar criterios para especificar qué tan confiables son los resultados, y la confiabilidad de los resultados se relaciona con la cantidad de cifras significativas a utilizar. Ustedes, cuando estén haciendo la práctica, practicando para el parcial, fíjense en cuando trabajen con, por ejemplo, con una cifra decimal, con, no sé, con 5, y van a ver la diferencia en precisión que pueden llegar a tener por trabajar con más o menos cifras significativas decimales, ¿no?
A veces la cantidad de iteraciones a realizar es sumamente significativa. Capaz que si trabajan con cinco cifras, resuelven un problema en 4 iteraciones, y si trabajan con una, tendrán que hacer bastante más para poder alcanzar con el umbral solicitado. Y les aclaro y les recalco porque me pasó que en varios parciales, a la hora de resolver, trabajan solo con 1 o 2 cifras decimales. Y acá, como tenemos que tratar de obtener la mayor aproximación posible, trabajamos con más cifras significativas. Entonces, aclaro, primer día de clase, con 1 o 2 cifras significativas no son tolerables porque justamente no van a obtener una buena aproximación, ¿sí? Trabajamos con 5 o más. El error de redondeo, básicamente la computadora resuelve las operaciones haciendo redondeo. eh, y está relacionado con la cantidad de cifras significativas que se van a seleccionar. Y bueno, esto de los errores de truncamiento ya lo hablamos anteriormente, que pasada la cantidad de cifras significativas solicitadas, se desprecia todas las otras cifras que están a la derecha. La serie de Taylor, se tiene un teorema, el teorema de Taylor, tiene gran relevancia con respecto a los diferentes métodos numéricos. Van a ver que en muchísimos temas de la materia se lo vuelvo a mencionar. ¿Por qué? Porque mediante la serie de Taylor se proporciona un medio para predecir el valor de una función en un punto en términos de valor de la función y las derivadas de otro punto, y así conocer el comportamiento que va teniendo una curva a lo largo de diferentes puntos que se van a considerar. Tenemos el concepto de funciones suaves. Yo igual se los voy nombrando porque después vamos a ir entrando en los temas a lo largo de la materia, ¿sí? Donde vamos a decir que una función suave se puede aproximar por medio de un polinomio, y una función suave es aquella que se puede derivar hasta cualquier orden sobre un determinado dominio. Bueno, tenemos la definición de la serie de Taylor, donde tenemos que la función en el punto x y más 1 va a estar dado por f de x sub i más la derivada primera de f de x sub i por h más la derivada segunda de f de x sub i sobre 2 factorial por h al cuadrado, y así sucesivamente hasta tener la derivada enésima de la función en el punto x sub i sobre n factorial por h a la n más el residuo, donde el residuo va a estar dado por la derivada n más 1 de la función en el punto psi sobre n más 1 factorial, y donde psi representa el valor que se encuentra entre x y x sub i más 1. Y h se define como el incremento entre el punto x sub i más 1 y x sub i. ¿Sí? Bueno, no sé si vieron ustedes en fundamento de programación, puede ser la materia que me dijeron, que era la Sí, fundamenta Yes. Si vieron conversión de números binarios a número binario los números enteros,
pero básicamente es muy simple, consiste en dividir un número eh, dividido 2 y luego se toma, bueno, hasta terminar, y luego se toma todos los residuos en orden inverso, ¿sí? Y se compone así el número binario. Igual, yo se los menciono nada más, y no es que vamos a practicar sobre como conversión de tipos de datos. Bueno, y el almacenamiento en computadora, ya tenemos la magnitud de signo, donde el primer bit, lo que hace la computadora es para almacenar el signo. Si es 0, el primer bit es positivo, si es 1, es negativo. Y el resto de los bits se utiliza para representar el valor absoluto del número. Realmente nosotros eso... Bien. Vamos a hacer un repaso rapidísimo de lo que era en programación, si no de ustedes es fundamento. Fundamentos de computación o de programación. ¿Cómo se llamaba la materia? Programación, profe. Bien. Lo vamos a hacer muy rápido, porque la idea no es hacer todos los prácticos esto, sino